Bueno, voy a empezar con dándoles un poco de contexto. Yo tuve, como muchos saben, estudio Derecho y tuve que hacer un ensayo sobre un tema de violación a derechos humanos en México. Y entonces yo estuve pensando en mucho, la verdad, ahí me valió mucho gorro porque nos dieron opciones y tenía que agarrar una opción. Entonces, yo creo que el aborto es un súper problema que estamos teniendo, o más bien es algo que se quiere legalizar, es algo que ya está legalizado en Oaxaca y en Ciudad de México. Y hay personas que se están muriendo por la visión subjetiva de otras personas. Entonces, les voy a hablar de este tema que es muy interesante. Pero para poder hablar del aborto tenemos que ir en orden. Tiene que haber un orden. En todo tiene que haber orden y en este tema más. Y más cuando se quiere legislar. O sea, se quieren hacer leyes. En este tipo de temas que son pues muy relevantes porque sin saberlo las personas están abogando a favor de legalizar un genocidio cañón contra personas que no han nacido y son las personas más inocentes de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues básicamente de eso les voy a hablar y voy a empezar con citando, aún está muy chistoso, voy a empezar citando a Alberto Kornblit. ¿Alguien sabe qué es? ¿Quién es? Cintia, ¿tú sabes quién es? Sí, Es un médico pro aborto, ¿no? sí, así es, que hizo su tesis sobre eso. Sí, o sea, bueno, un estudiante de derecho le va a voltear la tortilla al doctor en química y biólogo con premios, uno de los mejores doctores, y él dice, todos los organismos vivos estamos compuestos por células. La información genética está contenida en el ADN. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas, del núcleo de las células. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, en realidad 23 pares. Eh, de cada par, uno de los cromosomas proviene del padre y el otro de la madre. Y se dice que los dos cromosomas de cada par son homólogos entre sí. La molécula de ADN está formada por la repetición de unidades químicas menores llamadas bases. Esto según Alberto Kornblit. Vamos a usar su propia lógica. 46 cromosomas. Escuchamos, pongan atención en ese número, 46 cromosomas. Y en 23 pares. Esos dos números son súper fundamentales en todo esto. Entonces, vamos a seguir su propia lógica. Un ser humano tiene 46 cromosomas, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas tiene un óvulo fecundado? Tiene los mismos 46 cromosomas. Ajá. Tiene su propio ADN. Entonces se está desarrollando. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo eso es algo más que un ser humano? O sea, ¿cómo eso no es un ser humano más bien? Estamos hablando de que es un Big Bang. O sea, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, perdón, es como un Big Bang. El Big Bang fue una explosión, imagínenselo como una bomba, y explota y entonces se creó todo el universo. Bueno, es lo mismo cuando el espermatozoide penetra en el óvulo. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. O sea, este brillante doctor, según él, no tomó eso en cuenta y está a favor de matar a miles de personas. Evidentemente hay muchos doctores que están a favor de esto por la cantidad de dinero que ganan. Y créanme, es impresionante la cantidad de dinero que ganan estas personas. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son síndrome de Down? Con las personas con el famoso síndrome de Klinefelter, del XXY. Bueno, eso son mutaciones genéticas, ¿sí? Exacto, tienen un cromosoma, es correcto, la trisomía. Son mutaciones y sin embargo no dejan de ser personas por eso. Ajá. Vámonos al caso de Islandia. Islandia tiene legalizado el aborto
y se fomenta mucho para las personas que tienen algún síndrome o que tienen algún tipo de mutación genética o alguna enfermedad. Díganme en dónde no está la discriminación ahí. O sea, estamos claros de que realmente hay una discriminación. En, en, el, en Nueva York va a ser relativamente poco. Se legalizó el aborto hasta un día antes, si no estoy mal, es hasta un día antes de que nazca. O sea, y empezaron exactamente igual que aquí, ¿eh? Empezaron semana 12, semana 20, y se fueron hasta un día antes. Y ahorita está Biden diciendo que un tipo de derecho, ¿no? Entonces vamos a ver las etapas del desarrollo humano, y tenemos varias etapas, que es la etapa prenatal. Ajá. Vamos a enfocarnos ahí en la etapa prenatal. El espermatozoide penetra y entonces es un cigoto. Luego es un embrión, un feto y un bebé. ¿Sí es así, Cintia? Sí, confirmo. Cualquiera que tenga dudas, o sea, Ok. aquí están en el chat. Este, nace el bebé, empieza la infancia, luego la niñez, la adolescencia, la juventud, que somos nosotros, por ejemplo. Luego está la adultez y luego está pues los ancianos, ¿no? Entonces tenemos esas 7 etapas de lo que es el desarrollo humano. Realmente todas las personas siempre nos estamos desarrollando, ¿no? Hay una frase pro aborto, está muy chistosa porque dicen que no sienten y dicen que no, sí, que no están totalmente desarrollados, pero luego hablas de que realmente en la semana 3 o 4 ya empezaron a desarrollar lo que es el sistema nervioso central. Ya empezaron a desarrollar lo que es el corazón. El sistema nervioso central, déjenme les digo, no tienen conciencia, esa también es muy famosa. El sistema nervioso central se termina de desarrollar más o menos a los 21 años. Depende de la persona. Ajá. Entonces, tomando su propia lógica, no sería lo mismo matar a un feto, bebé recién nacido. Ninguno de los dos ninguno de los dos está 100% desarrollado. Ajá. Entonces, ¿cómo se diferencia el ser humano de las otras especies? ¿Sí? Tenemos que poner un poco más de ciencia, pero también más filosófico. Tenemos que ver, ajá, cuáles elementos fundamentales del ser humano. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del ser humano? Y pues el ser humano, de hecho, tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de pensar. Se diferencia de los animales también por su libertad, su capacidad de escoger. Los animales no tienen la opción de... Estoy pensando en un ejemplo. Vaya, por ejemplo, si un animal tiene hambre, va a ir a comer. Tú le pones comida, va a ir a comer. Un ser humano puede, aunque tenga hambre, puede decir, vamos, pues me espero unos 15 minutos más. Ajá. Esa es la gran diferencia entre el hombre, entre el animal. Y tenemos que pensar mucho también en eso. Tenemos que ponerlo muy filosófico. Platón define al hombre como un bípedo implume. Aristóteles lo define como un animal político, un animal que habla. Kant lo define como un ser que juzga. Marx, un ser que trabaja. Bergson dice que es un ser que crea. Todas estas características son del ser humano. Y bueno, para Descartes es un ser que piensa. Pero bueno, Descartes tiene una frase un poco extraña, pero no me voy a centrar en eso. Es un ser que piensa. Todo este tipo de cosas, el ser humano las tiene que ir desarrollando, ¿sí?
un bebé no piensa. ¿Cómo piensa un bebé? ¿Cómo crea un bebé? Ajá. Entonces todo este tipo de cosas no las tiene un bebé y tampoco los tiene un feto. Pero los dos tienen lo que es el genoma humano y pertenecen a la especie Homo sapiens, como ya se había dicho, ya lo había dicho Cintia y creo que Mariano también lo había mencionado. Y es un ser, el ser humano es un ser que se rige por leyes. Ajá. Tiene la capacidad de hablar, tiene la capacidad de razonar, de sonreír, de pensar, juzgar, trabajar, crear, libertad, tiene dignidad y tiene igualdad. Todos los hombres somos iguales y todos los hombres somos dignos, pero esto ya es un tema un poco más religioso. Todos somos dignos porque somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, perdónenme aquí si hay algún ateo o cristiano que supongo que también creen lo mismo, pero como todos somos hombres, somos personas, si lo quieren ver de un punto de vista un poco más laico, todos somos personas. Tenemos las capacidades diferentes, sin embargo, el genoma humano lo tenemos la capacidad de pensar. Tal vez no pensamos igual, pensamos diferente, pero tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de razonar, tenemos todas las capacidades que ya he dicho y eso son características fundamentales del ser humano y que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿debería el aborto ser legal? Vamos a enfocarnos ahora en derecho, en mi área, en la de Mariano, que creo que también está por aquí. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta nace gracias a la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración nazi. Y el artículo tercero dice lo siguiente. Todo el mundo tiene derecho a la libertad, a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Mariano. Entonces ese derecho es ¿por qué se reconoce ahí y por qué no lo estamos reconociendo ahorita? Es el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un tratado que México firmó y que México reconoce en su artículo primero de la Constitución. No me adelanto, pero ahorita voy a hablar un poco por encimita de la Constitución. Artículo 5 habla sobre la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Realmente, cuando la gente vaya, cuando las mujeres van a abortar, están matando a un ser humano de una manera, depende de la forma, de, está el succionador, vaya. Ese es un ejemplo que quiero usar. De forma súper cruel. Está el succionador. Entonces, los que ya vieron Unplanned o la de Inesperado, ya saben cómo funciona el succionador, ¿no? Le meten espérenme, déjenme conecto mi computadora. Luego se me acaba la pila. Haz de cuenta que atrapan, por así decirlo, la pierna. Digo la pierna porque es lógico, ¿no? O sea, es lo que siempre ponen. Entonces, esto voy a describir la escena. Ponen la pierna y entonces le cortan o le succionan la pierna y luego le succionan la otra pierna y así, o sea, lo va succionando y al final queda un licuado. O sea, se escucha súper feo, pero queda un licuado. Yo cuando lo vi quería llorar. Luego hablamos de el artículo 7. De todo esto es de la declaración. Habla de la igualdad de todos ante la ley y de que todos tienen derecho a la protección de la ley y contra la discriminación. Ajá. ¿Por qué un feto no va a ser igual que yo ante la ley? Está comprobado científicamente que es un humano. Este doctor Cromwell o Conbord o ese doctor lo confirmó en la frase inicial. La frase que inició, o sea, la frase que usé para iniciar esta conferencia,
le volteamos la tortilla rapidísimo. Usamos su propio argumento y lo moldeamos usando la lógica para que pues vaya, para voltearle la tortilla, para voltearle el argumento. Se llama Alberto Kornblith. Kornblith, sí. Está medio raro su nombre. Después de esto, de hablar de la Declaración de los Derechos Humanos, quiero hablar sobre la Constitución y sobre México. México reconoce este tratado internacional, reconoce también la Convención de los Derechos del Niño. En la Convención de los Derechos del Niño se reconoce que como decía, por su inmadurez mental y física, el Estado tiene la obligación de proteger al niño antes y después del nacimiento. Entonces, ¿por qué si tenemos dos tratados internacionales de los que he hablado? Solamente, o sea, ¿por qué si tenemos estos dos tratados? Estamos hablando de legalizar el aborto y están reconocidos en el artículo primero de la Constitución. ¿Sí? Les voy a leer una parte nada más, está muy largo. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Estos tratados se están reconociendo y tienen, viéndolo desde un aspecto pro persona, los tratados internacionales están por encima de la ley, más bien por encima de nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué? Si en estos tratados que están por encima de nuestra misma Constitución, viéndolo de una manera pro persona, ¿por qué estamos tan empeñados en violar? ¿Por qué estamos tan empeñados en violar este derecho humano y este derecho que se está reconociendo en estos dos tratados? Al menos de los que puse y de los que estoy hablando, se reconoce el derecho a la vida ahí y se está negando y se quiere negar. Peor en el caso de Oaxaca. En el caso de Oaxaca, si no estoy mal, el aborto también estaba como en Nuevo León. El artículo primero de su Constitución, si no estoy mal, también protegía al no nacido, a los no nacidos. Y entonces, ¿qué pasó? Se les ocurrió reformar el Código Penal y a esta reforma, pues es inconstitucional. Va contra la Constitución del Estado, de su propio Estado, y va contra la Constitución mexicana, va contra los tratados internacionales. Ajá. Ahora vamos a ver sobre salud pública. Pongan mucha atención en estos datos que les voy a dar. 2015, INEGI. Mujeres muertas. De 5 a 14 años, accidentes, tumores malignos y malformaciones congénitas del sistema circulatorio. De 15 a 24 años, accidentes de tráfico, tumores malignos, agresiones. De 25 a 34 años, tumores malignos del cuello del útero y de mama, accidentes de tráfico y agresiones. De 35 a 44 años, tumores malignos, diabetes mellitus y enfermedades del corazón. 45 a 64 años. Diabetes mellitus, tumores malignos del cuello del útero y de mama, enfermedades del corazón. 2015. ¿Sí? ¿Dónde dice aborto? ¿Dónde dice que una de las principales causas de muerte es por aborto? En ningún lado. Ellos inventan sus 2015 y es de la INEGI. 2016. Primer lugar, enfermedades del corazón, 64,000. Segundo lugar, diabetes mellitus, 53,847 casos. Tercer lugar, tumores malignos, 42,062 casos.
Enfermedades cerebrovasculares, 17.887 casos. Quinto lugar, enfermedades pulmonares obstructocrónicas, 11.112 casos. Sexto lugar, enfermedades del hígado, 10.516 casos. ¿Dónde están haciendo algo por esas mujeres? Es por eso que no le encuentro mucho sentido al feminismo, que va mucho de mano del aborto. ¿Dónde están haciendo algo por estas mujeres? El año pasado el gobierno le quitó que no podían pagar su tratamiento por cáncer de mama. Quitaron ese fondo, esas mujeres ya no pueden recibir ese tratamiento, a ver cómo le hacen. ¿Y las feministas en dónde estaban? Bien, gracias. 2016. En ese mismo orden le sigue influenza y neumonía. 9.000 casos. Accidentes, 8.852 casos. Insuficiencia renal, homicidios, bronquitis, efisema, asma, infecciones intestinales, anemia, úlcera gástrica, suicidio. El suicidio también está por encima del aborto. Yo no veo a mujeres haciendo algo. Eso es también en el 2016. Vamos al 2018. Es de mujeres. Enfermedades del corazón, otra vez, primer lugar, 66.337 mujeres. Diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades del hígado, influenza y neumonía, accidentes, insuficiencia renal, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 5.567 en este último caso. ¿Dónde están haciendo algo? No se está haciendo nada. Entonces, recorrimos enfermedades del corazón es primera causa. 2015, 2016, 2018. O sea, no se ve algo. Vamos al 2019. Otra vez enfermedades del corazón. Otra vez, y es más, aumentaron en el 357. Diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, y el orden es exactamente igual. Nada más aumentaron las muertes. Ajá. Entonces, ¿en qué parte estamos viendo las muertes por aborto? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo un momento en el que la gente no quiere hacerse responsables de sus acciones. Ajá. Les voy a poner el ejemplo. Mi derecho a decidir. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Qué tienen estas tres cosas en común? Yo. Mi cuerpo, mi decisión, mi felicidad, mi placer sexual, mi vida. Estamos viviendo en un momento de un egoísmo impresionante y se nota aquí, y no nos estamos haciendo responsables, o más bien nos están haciendo responsables estas personas y no están tomando esto en cuenta. No están tomando esto en cuenta. Si tomamos una decisión y al final algo sale mal, tenemos que hacernos responsables de que de lo que pasó con esa decisión. No podemos andar culpando a que es que él me embarazó. No, pues o sea, tú también tuviste que ver. Tú también quisiste. Es culpa de los dos, y es un tema que involucra tanto al padre como a la madre. El padre tiene la responsabilidad de a ver cómo le hace, pero ayudar, y la madre tiene la responsabilidad de tener ese niño. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues, ahora se tienen que tener las consecuencias de sus acciones. Y es algo que no estamos viendo, no se está atendiendo a las responsabilidades que tenemos como personas. Tenemos que ser personas responsables, y es algo que tenemos que hacer ver a la gente. Tenemos un argumento
que dice, si sus papás no le pueden dar una vida digna, mejor que lo aborten. Es una salida muy fácil, ¿no? O sea, se disfraza de empatía con... O sea, está muy extraño porque lo disfrazan de empatía con el bebé que van a abortar. O sea, que están diciendo que aborten. O sea, ¿cómo puedes ser empático con alguien que estás diciendo... Y al mismo tiempo decir que lo quieres matar? O sea, no concuerdo, no hay una lógica ahí. Y algo sorprendente es que también nos dicen que el aborto siempre lo ponen como una última opción. Sin embargo, siempre lo ponen en un primer plano. Cintia sube mucho de eso. Cintia sube muchas fotos de eso. De gente que dice que no, el aborto es la última opción. Y luego Cintia o sea, hace que salga la verdad. No es cierto. El aborto siempre lo quieren poner primero. Y luego también está muy extraño porque dicen que el aborto no es una decisión que nadie quiere, pero luego vemos las fotos de que están las feministas pegándole una piñata a un feto para burlarse de los pro vida. Realmente es algo muy extraño, o sea, realmente no tiene lógica lo que están diciendo. Y entonces tenemos también el caso de Canadá, el país más progre, en mi opinión, del mundo, en el que también el aborto es súper legal. De hecho, de ahí salió la película Inesperado y fue un rollo. Yo me acuerdo que estaban intentando sacarla y no podían, y luego con independientes y al final sí la pudieron sacar. Y entonces todo este tema de la responsabilidad me lleva a desmentir lo siguiente. Así como no quieren admitir su responsabilidad, son igual de sentimentales. Y entonces empiezan a decir, ¿qué pasa con la niña violada de 10 años? Vamos a ver el porcentaje de las muertes por el doctor Elard Koche. 44.4% por presión de parte de los papás o la pareja. O sea, el más alto es por presión de los papás o de la pareja. No es porque lo deciden. O no es porque no puedan mantenerlo o cualquier cosa, ¿no? 22.8% por estudios o trabajo, perdón. Embarazo a padres o pareja. 2.1% abusos. Hay un 17 o 18% ahí de diferencia. 1.9 abandono de pareja. 1.9 también problemas psicológicos o de abuso de sustancias nocivas. 0.4 abandono o expulsión del hogar. 0.4% abandono o expulsión del hogar. Entonces, aquí estamos viendo otra mentira. O sea, aparte de doble cara, por así decirlo, aparte son mentirosas. Y lo estamos comprobando aquí. Entonces, pues realmente estamos viendo un problema de que hay una presión por los papás o hay una presión por la pareja y no hay un apoyo atrás. Entonces, ese apoyo es el apoyo que tenemos que dar nosotros, no por ser vidas, sino por ser personas. Nosotros tenemos que estar ahí para apoyar a cualquier persona que lo necesite. Oye, necesito tal cosa. Bueno, a ver, vamos a ver cómo. Para eso existe BIFAC, para eso existen quién sabe cuántas asociaciones, ajá, que te pueden ayudar a llevar a cabo este embarazo. El doctor se llama Elard Koche. Ahorita lo pongo en el chat. Entonces realmente como personas nosotros tenemos que estar ofreciendo soluciones, tenemos que estar ofreciendo apoyo a estas personas. Porque también tenemos que ver por parte de ellas, o sea, imagínense, pónganse en el lugar de la que está embarazada y
que sus papás le están diciendo que aborten y al mismo tiempo se lo está diciendo su novio, y qué van a decir los de la escuela y qué van a decir los maestros y qué van a decir todo el mundo. Entonces es un súper rollo, traen una presión impresionante estas personas. Y entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es, oye, no estás sola, yo te estoy apoyando, yo te apoyo, ¿cómo le hacemos? Y entonces vas, buscas más gente, que generalmente va a ser pro vida, y la apoyan. Y con ese apoyo, las demás cosas se van eliminando. Van a seguir ahí, pero son más soportables. ¿Por qué? Porque esa mujer ya no se siente sola. Esa mujer se deja de sentir sola, se siente acompañada y entonces ya no le importa tanto lo que dicen sus papás. Sí le importan, ¿por qué? Porque son sus papás y siempre te va a importar lo que digan tus papás. Pero ya te importa menos lo que digan también tus compañeros de clase. Ya te importa menos lo que dice tu novio. Y es más, yo creo que hasta lo corta porque ¿qué tipo de novio o esposo vas a querer si te está sugiriendo que mates a tu hijo? Es algo muy, o sea, son cosas muy increíbles las que se están viendo aquí. Y de hecho, por aquí había apuntado, porque yo hace poco tuve unas entrevistas y una chava salió diciéndome que había quién sabe cuántas muertes, aquí está, muertes maternas por aborto, según la ONU, en México. Y entonces yo me tomé la tarea de investigar y llegué a la página de salud del gobierno. Y entonces me puse, como no tenía nada que hacer, me puse a contar. De 1000 muertes maternas, eso lo conté manual. De 1000 muertes maternas en el 2002, 38 fueron por aborto. 16 años después, en el 2018, 35, según esta página del gobierno, que es la de Secretaría de Salud. Entonces, disminuyeron 3 muertes. O sea, 2018, 35 mujeres murieron por aborto, mientras que hay más mujeres, sí, ahorita paso el link. Hay más mujeres que se están muriendo por estar teniendo problemas reales y nos están ofreciendo soluciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó esta semana? Se quería aprobar lo que es el aborto hasta las 20 semanas a niñas de 13 años sin que los papás se enteren. O sea, ya no estamos hablando de un aborto de 12 semanas, ok, tus papás se enteran, tienes al menos a los papás que le pueden decir, oye, no, vamos a ver cómo le hacemos, pero no. Porque pues también vivimos en México, que es una sociedad un poco más buena, entre comillas, y entonces, aunque hay un 44.4% de papás que te están presionando, el resto, el resto está apoyando a sus hijos, a sus hijas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mejorar el sistema de adopción en México, que es un poco tardado. ¿Sí? Tenemos que dar una educación sexual, pero no una educación sexual en la que te digan, sí, ve, ten relaciones sexuales, aquí hay un condón y si no, pues, porque, o sea, no le estás, eso no es educación sexual, eso le estás enseñando a ser un irresponsable. Entonces, ¿qué menstrual? Esto es lo que pasa en estos días, esto es lo que pasa en estos otros días. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Es que veo que mi internet está un poco... Ok. Esto es lo que pasa en tus días, esto es lo... bla, 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 bla. Hombre, esto es lo que pasa, son los espermatozoides, bla, 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 bla. Si tienes relaciones, puedes quedar embarazado. Y entonces te tienes que hacer cargo. Tú y tu pareja. ¿Por qué? Porque cuando ya tuvieron relaciones, se vuelven una pareja. O sea, es por eso que no es satanizar las relaciones sexuales, más bien para eso mismo te guardas
para tu esposa. Ajá. O sea, estamos hablando de que si no tenemos una educación sexual, si no sabemos sobre el periodo, si no sabemos sobre las relaciones sexuales, si no sabemos de ese tipo de temas, pues realmente lo que estamos haciendo es desinformación. Y entonces van a llegar personas y nos van a decir que el aborto está bien. Cuando realmente puedes estar en secundaria, porque yo me acuerdo que estaba en secundaria y cuando estaba viendo el sistema reproductor me acuerdo de todo. En prepa volví a llevar biología y llevé anatomía y llevé histología. ¿Por qué? Porque el profe era un fletado y nos enseñó todo eso. Entonces, pues vaya, realmente te das cuenta de que hay una persona. Entonces, ¿quién está más? ¿Quién está mal? Las personas que solamente están diciendo que no es un ser humano porque no está desarrollado, o alguien que te está dando datos de INEGI de 5 años, te está dando porcentajes, te está dando ciencia, está dando filosofía. ¿Quién tiene la razón? O sea, hay que saber también decir eso. Hay, bueno, argumento que todos conocemos. Les voy a dar un tip. Cuando les digan, el feto no es humano, ustedes díganle, ok, supongamos que no es humano. Te voy a hacer dos preguntas principales. La primera de ellas, no es humano, entonces es un órgano. ¿Qué órgano es? ¿Qué función tiene? Ajá. ¿Y a qué sistema pertenece? ¿Sistema circulatorio? ¿Sistema respiratorio? ¿Sistema endocrino? No sé. ¿A qué sistema pertenece? ¿Y cuál es su función? Y si es un órgano, entonces tiene que ser un cáncer. Porque un cáncer, ¿qué es? Es un montón de células que crecen desmedidamente. Y entonces hay órganos que no tienen función. El apéndice, nada más. Entonces, aparte, a ese que me respondió, hay órganos que no tienen función. Entonces, explícame cómo un órgano se convierte en un ser humano. Bueno, el apéndice sí tiene función, todos los días aprendemos algo nuevo. Ok. Bueno, y si no es un órgano, es un cáncer. ¿Por qué? Porque un cáncer es un montón de células que se reproducen de manera desmedida, ¿no? Entonces, como un cáncer, más bien, ¿por qué se llama embarazo y no se llama cáncer? Como un cáncer se desarrolla como un ser humano. O sea, como que la verdad es que nunca me han podido contestar esas preguntas. Siempre me rodean y me empiezan a insultar. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta. O sea, está imposible. Entonces ahí ya las agarran con las manos en la masa y se acabó. Tip. Después de decir eso, los van a empezar a insultar. No se ganchen. ¿Por qué? Porque si se ganchan, entonces imagínense como una batalla campal medieval. Están los dos ejércitos y entonces el ejército A se está haciendo para atrás y el ejército B va detrás de ellos. Mientras tanto, la caballería de A viene por detrás y les va a ganar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los están llevando a su terreno de los insultos y entonces ahí van ustedes. Entonces ustedes no empiezan a insultar, ustedes ya saben que ya ganaron, si es un debate, si es una discusión, lo que sea. Y entonces ya déjenlo ahí, no se ganchen con los insultos. Pues bueno, no sé si haya alguna duda, algún comentario por ahí. Puedo tomar la palabra. Sí, dale, Adrián. Bueno, sigo siendo pro vida, ¿no? No es que sea pro aborto, sino que tengo muchas dudas porque recién entro a esto y la verdad me llena de un entorno desde el colegio hasta la universidad, de un entorno muy abortista. En cuanto a lo que dijiste de la Constitución, por ejemplo, la Constitución puede ser reformada para favorecer a un determinado número de personas. Entonces se podría decir como un argumento de las feministas o ese tipo de personas que reformen una Constitución para que se pueda
para que se pueda favorecer a ellos, a sus derechos supuestamente, el derecho a la muerte, esas cosas. ¿Sería legal eso, ilícito? Pues depende del país. Aquí en México, ¿qué es lo que se quiere hacer? De hecho, creo que es la siguiente semana que se junta el Senado para ver si el aborto es legal aquí en México. Pues como México, ajá, la Constitución tiene límites, exactamente. ¿Cuál es Mm, una de las limitantes aquí? Los tratados internacionales. Aunque también se puede como que manipular ahí. Pero es por eso que para poder legislar y algo, algo que no se hace, es que se tiene que tener un orden. Tienes que hablar de ciencia, tienes que hablar de filosofía, tienes que hablar de datos, de muerte de personas, de mujeres. Si tanto es lo que argumentan. Tienes que hablar, yo creo que ese es el orden en el que se tiene que hablar. Y sí, Gretel. Y si se habla en ese orden, realmente ves y usas tu lógica y ves que hay un ser humano ahí. Entonces, ¿cuál es la lógica que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues no, o sea, como legislador, como senador, pues te pones en contra. ¿Por qué? Porque estás viendo que efectivamente, o sea, si votas a favor, vas a estar votando a favor de estar matando ciudadanos mexicanos. ya. Y otra cosa más en cuanto a lo que dijiste de la educación Sí. sexual. Entonces, estaría mal, por ejemplo, enseñarle a un muchacho de que existen enfermedades sexuales, obviamente como el SIDA, que puede ser prevenido con un condón, como un sistema de, de prevención y cuidado, y cuidado sexual. Si me hago así, Mira, me llego a... mira, no está mal enseñar de las enfermedades mentales, es algo que también se debería enseñar o sea, en la educación sexual. ¿Por qué? Porque es algo que existe. Ajá. Así como el aborto. Existe. En realidad, ajá, no es 100%. Entonces les tienes que enseñar también que el aborto es un asesinato. Les tienes que enseñar que existen enfermedades de transmisión sexual y que se vas a la fiesta y te pasas de alcohol y te pones borracho y te metes con cualquier chava que esté ahí o chavo que esté ahí, realmente te estás exponiendo, aunque tengas un condón. Y también te estás exponiendo a que la embaraces nada más porque querías pasar el rato bien. Entonces sí, sí es importante que se mencionen las enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, todo eso, en estas clases que serían de educación sexual. Gracias. De nada. Yo quisiera agregar ahorita Dale, lo que Emilio. ahorita preguntaste, si no hay problema. Sí, sí, Este, dale, dale. no sé, se me trabó el video, pero vamos a ver. Lo que les quería comentar es que pues, toda la Constitución tiene límites no escritos. Entonces, si la Constitución la reforman y ahí dicen, ¿sabes qué? Se permite la esclavitud, pues la Constitución puede decir eso, pero realmente no es una norma válida. Hay gente que va a intentar justificarlo y decir, no, es que si la Constitución lo dice, ya se acabó. Entonces, creo que es importante saber que la Constitución y que la ley tiene límites que exceden, que la exceden. Y en este caso son los derechos humanos o el derecho natural. A mucha gente, o muchas veces cuando hablas de derecho natural, muchas feministas se rasgan las vestiduras porque se asustan y piensan que le estás hablando de religión, pero pues muchos pensadores, muchos juristas, muchos filósofos han hablado de derecho natural también en el sentido de pues derechos que están en la naturaleza. Entonces, la Constitución no puede decir el día de mañana, ¿sabes qué? Tenemos el sol es, y da su definición de sol, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden definir en la Constitución y que se pueden definir en ninguna ley. Entonces, y si la ley dice, no, ¿sabes qué? En los que son de color negro no son seres humanos, pues la Constitución puede decir lo que quiera, pero la Constitución no nos define. Entonces, a lo que voy es que si uno toma una postura de que la Constitución puede hacer lo que se le dé su gana, vamos a regresar, como decía Luis, a la época del nazismo, o a la época de la Guerra Mundial, la que pues, todo lo que diga la ley es válido. Entonces, es una postura muy obsoleta y preocupante.
Sí, sí, o sea, pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo con la pena de muerte. La esclavitud y la pena de muerte son grandes ejemplos de esto. Este, Creo que era Emilio el que tenía duda. Sí, de hecho es parecido a lo que acaba de decir el señor Mariano, de que quieren reformar leyes y Dime tú, tengo, ¿Mande? perdón, dime tú, o sea, tengo 22. Ah, ok, ok. Eh, Quieren volverlo ley, pero en realidad el derecho a la vida, por lo que veo, está escrito en la Constitución misma. Y si quisieran crear leyes para, ¿cómo decirlo? Pues quitar la vida, se tendría que reformar la Constitución desde abajo. Creo que eso no lo tienen muy en cuenta. Simplemente es, como todos sabemos, es moda. Son muchas mujeres influenciadas realmente por amigas o personas en alto poder que simplemente son pagadas por instituciones, porque realmente todo esto es un movimiento que lleva todo esto detrás, grandes organizaciones como Planet Parenthood, entre otras organizaciones. Y realmente las feministas no lo quieren ver, es como, es- están viendo y no ven, simplemente por el hecho de que se les inculcó o simplemente es el hecho de querer pertenecer a un grupo social, de querer pertenecer a un movimiento, pero el hecho es de que lo hacen ver que está bien, los hace empatizar y eso es lo que mueve masas. Entonces, bueno, yo lo que me gustaría proponer, he estado estudiando mucho tiempo y es que muchos pro vida realmente es como dicen algunos, somos una mayoría silenciosa y realmente yo creo que ya con todo esto que se está viniendo es tiempo de empezar a hacer marchas un poco más grandes, hacernos visibilizar, no hacer lo mismo que ellas por obvias razones, de no destruir monumentos y así, sino simplemente es hablar más y meter más gente, sobre todo en altos puestos de poder, porque es como dije anteriormente, el movimiento total de masas y las personas de altos puestos de poder son las que mueven más gente. Pues no sé qué opinan acerca de eso. Sí, Pues totalmente. bueno, yo aquí en Ecuador tenemos mala experiencia con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, no me acuerdo si es Cintia Viteri o, bueno, creo que es Cintia Viteri, si estaría mal, que es alcaldesa de Guayaquil, que era alcalde a la presidencia del Ecuador anteriormente, ¿no? Ella se proclamaba provida y, bueno, antes yo asistía a grupos, pero que tenían que ver con carácter religioso. Y bueno, lo que hacían es que utilizaban el eslogan Provida como que si fuera un marketing, ¿no? Porque muchos, como escucharon que era Provida, todos querían votarse por esa señora, hasta que en el mismo debate que se tiene aquí en Ecuador, ya mismo salió metiendo la pata, por así decirlo. Entonces, el hecho de meter a personas, como dices, en alto poder en el Congreso no te asegura que realmente sean pro vida, y es porque aquí en Ecuador hemos tenido malas experiencias. Y eso quería compartirles con ustedes, si es que han tenido esas experiencias en su país, para que podamos evitarlas juntos, porque de hecho estamos tratando de hacer eso, ¿no? De ver al presidente que tenga más moral, no el que se proclame así exactamente pro vida o que tenga una foto. Sí, claro, o sea, puede haber infiltrados, o sea, incluso ahí puede haber infiltrados que se proclaman pro vida y al final llegan al gobierno y ¡pum! Le dan a todo con el aborto. Maya tiene una pregunta, dice, un argumento que usan mucho las feministas es que ellas no obligan a todas las mujeres a abortar y que los pro vida obligamos a parir. ¿Cómo podemos refutar esto? Pues mira, cuando te tomas el misoprostol, Cintia no me dejará mentir, que te obligas a hacer contracciones y entonces es cuando el bebé sale, el feto sale, Sí, si induce el lo quieres parto. llamar así. Entonces, realmente, ¿quién está obligando a abortar? Ellas o nosotros. Nosotros solamente estamos intentando salvar las más vidas posibles que podamos, ¿no?
No sé si te ¿Puedo hacer una respondí la pregunta? duda, Mayra. Espera. Es que como que había... Ah, Mayra. Voy a hacer un poco en orden. Luego viene Gael, pregunta, ¿se puede hacer una analogía a los pro aborto? Como no te gusta el abuso infantil, entonces no abuses, pero déjame hacerlo a mí sobre mi hijo. Extraña esa analogía. Más bien es como lo que dicen ellos, no te gusta abortar, pues no abortes. Pues la analogía que usamos nosotros es, no te gustan los asesinatos, pues no asesines. O sea, o no te gustan los robos, no robes. Entonces es básicamente lo mismo. O sea, me estás diciendo que acepte un delito y que haga la vista gorda. Y entonces nosotros le respondemos con lo mismo. Obviamente no con la misma magnitud, sigue siendo un delito. Sin embargo, yo creo que el aborto es mucho peor que un robo, ¿no? Luis, ¿puede Esther agregar tiene algo un... ahorita a lo que Sí, dale. mencionaste? Ahorita cuando preguntaron lo de que nos obligan a parir, creo que es importante, o sea, porque muchas veces lo usan así ambiguamente obligar, porque para mucha gente la palabra obligar significa forzar, pero simplemente obligar no se refiere a eso, obligar se refiere a obligaciones, o sea, deudas. Entonces todos tenemos derechos y obligaciones, entonces la obligación no se la imponemos nosotros, la obligación ya la tienen, o sea, ellos tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los demás. Entonces, nosotros no somos los que les damos esa obligación, la obligación ya existe. Simplemente nosotros queremos que esa obligación se respete. Entonces, creo que por ese lado se puede voltear la tortilla, como decía Luis, cuando te dicen eso de que son pro parto y que quieren obligar. Si realmente se lo puedes voltear haciéndole una analogía a otro delito, o se lo puedes voltear así como acaba de decir Mariano. O sea, tienes responsabilidades, tienes obligaciones, y entonces lo que estamos abogando es cumplir esas obligaciones. Anabela tenía una duda, no sé si sigue aquí Anabela. Sí, sí, sí. Em, yo soy provida desde hace bastante tiempo. Bueno, no tanto, pero tengo bastante. Hace poco tuve un debate en el que me dije, ¿qué hay de los gemelos cuando se... Ok. que si tenía una cosa penal abierta, una cadena penal? Mm, pues cuando un gemelo consume, la verdad nunca había escuchado ese argumento, es la primera vez que lo escucho, pero ahí no creo que tenga algo que ver con lo penal. Yo creo que es más bien, o sea, algo ha de estar pasando ahí adentro que por Un alguna accidente. razón, ajá, por alguna Hola, razón el otro, Beto, ¿puedo opinar? a ver, dale. Hola, Novela, o Bella. Creo que uno de los argumentos que puedes decir es que, o sea, no es una muerte causada, sino es una muerte natural. Y las muertes naturales no son penadas. Entonces, creo que por ahí te puede ayudar, pues porque no lo estás induciendo ni provocando. Simplemente es parte de la naturaleza y pues eso no es algo sobre lo cual tengamos control. Ok, gracias. Sí, Es como si además puedes decir causó, ¿qué pasó? que los menores no son sujetos de, no sé el nombre técnico, pero los menores no se les puede llevar a juicio por asesinato. O sea, un ejemplo, decir, por lo menos aquí en Chile. Entonces, menos alguien que está dentro de la guatita. Creo que es Mariano, corrígeme si estoy mal. Creo que es a partir de los 12 años, pero no se van a la cárcel, vaya, sino se van a un reformatorio, algo así. Esther, O sea, no tenías tiene, duda. A ver, dale, Mariano. perdón, o sea, se me hace muy interesante lo que dice Jack, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea,
primero para el tema penal, la responsabilidad es individual. O sea, la de responsabilidad penal es el sujeto que comete el acto o la conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, o sea, ese es el delito. Y la conducta, o sea, el delito no se, o sea, la responsabilidad por un delito no se puede heredar, ni siquiera se puede, no se puede pasar. Es una responsabilidad que se llama personalísima, o sea, es tuya y no la puedes pasar a nadie más. Y por lo mismo, no se le puede ni siquiera vincular a un juicio a un menor, menos para aplicarle una pena de muerte y menos aún sin responsabilidad penal, porque además, o sea, no ha cometido ningún acto delictuoso el no nacido. Correcto. Y como quiera, o sea, los menores de edad, o sea, no se les puede juzgar como mayores. Entonces, creo que por ahí también se puede... Sí, 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 totalmente. La manera en que se juzga a un menor es totalmente diferente a la que se juzga a una persona que es mayor de edad. A ver, Esther, ¿tienes una duda? Sí, bueno, desde hace mucho tiempo, desde que yo iba en primera, siempre es que los métodos anticonceptivos son realmente buenos o no. Pues mira, y esto lo dice Planned Parenthood, ningún método anticonceptivo es 100% confiable. Todos tienen un margen de error, excepto la abstinencia. Entonces, o sea, realmente estamos hablando de que si realmente no quieres quedar embarazada, si realmente no quieres un embarazo, un hijo, no tengas relaciones. Te van a salir, pero es que quiero ejercer mi derecho eh, a mi sexualidad, derecho a la sexualidad. Y entonces sí, pues, o sea, que es ejercer ese derecho posiblemente te genere una responsabilidad y una obligación. Ahí lo vas a tener que cumplir. Entonces, por ahí le puedes dar. Aparte de que los métodos anticonceptivos, bueno, la verdad es que, pues, yo no lo recomendaría. O sea, es una parte también moral cristiana, si lo quieres, si quieren meter eso, vaya, de que pues estás evitando la vida. Entonces, eso también afecta, o sea, no es como que muy recomendable usar un anticonceptivo, porque, y menos si somos pro vida, porque estamos diciendo entonces de que, pues, o sea, quiero tener relaciones, pero no quiero tener al hijo. Entonces, si al final sí lo tienes, te vas a enfrentar con un dilema bien cañón. Entonces, lo que yo mandaría es abstente mejor. O sea, no pasa nada. Y lo mejor de todo es que, pues al final vas a estar con tu esposa. O sea, van a ser ya algo increíble que es tener las relaciones sexuales con tu esposa. Y ya no es, o sea, ya no es como que, pues sí, o sea, tengo relaciones contigo, pero ya tuve con 1000 personas más durante quién sabe cuántos años. Entonces, ¿Puedo decir algo, Luis? sí. Mira, lo de los métodos anticonceptivos, todos tienen sus beneficios y sus desventajas. Las desventajas, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos hormonales, como es el implante o las pastillas. Sí me escucho, ¿verdad? Como que se me trabó. Sí te escuchas. Ok, o como las pastillas, pues todo tiene como una contraparte. Por ejemplo, con las pastillas, pues a algunas mujeres les hace un súper ayuda, bajan de peso, les mejora el humor, pero a otras mujeres pues les cae muy mal, les puede llegar a dar una depresión, pueden subir de peso, tener acné. Todo lo hormonal es un tema muy complicado, porque al momento de que llenas a tu cuerpo de hormonas, pues pasan cosas no naturales. Por ejemplo, el utilizar métodos anticonceptivos orales es una posible causa de riesgo para cáncer de mama. Entonces, eso es una cosa que podemos tomar en cuenta. Los métodos de barrera, que es como son el condón o el condón masculino o el femenino, los problemas de las fallas que vienen ahí son porque las personas no saben cómo usarlo.
Hay una razón por la que vienen 4 condones, hay una razón de todo. Hay una manera de abrirlos, hay una manera de aplicarlos y hay una manera de desecharlos correctamente. Esto para evitar que cualquier persona, ya sea de las que están teniendo la relación sexual o de las personas que están recogiendo la basura diariamente, no se vayan a infectar de algo. Todo esto entra en cuestión. Y así como dice Luis, o sea, en sí principalmente el método anticonceptivo más efectivo es la abstinencia, pero al momento de, tú como persona puedes utilizar diferentes tipos de métodos anticonceptivos, pero esto no lo hace completamente seguro. O sea, cada método anticonceptivo tiene su ventana de error y puede que en algún momento toda esa ventana pues se abre en todos esos métodos anticonceptivos y llegue a un embarazo o llegue a una manera, pues también una cosa de evitar con los métodos anticonceptivos, no tanto los orales o así, sino los de barrera son las infecciones de transmisión sexual. Pero eso otra vez llega al cómo utilizarlos y el cuál es mejor para cada pareja. Quisiera agregar a lo que mencionaron, y porfa, si los que estudian medicina, corríjanme si estoy mal, pero una de las desventajas en general de varios métodos anticonceptivos, a la mayoría, es que, por ejemplo, los que son con pastillas o así químicos, pues a final de cuentas pueden provocar algún cambio hormonal y que puede alterar a lo mejor el ciclo menstrual en algún tipo de pastillas. Y en general, ¿cómo decirlo? Algunos no previenen, como ya han dicho, las enfermedades de transmisión sexual. Y a final de cuentas hay un problema también psicológico con usar los métodos anticonceptivos, que es que las relaciones sexuales se desnaturalicen, porque lo que hacen al final de cuentas es, o sea, al final de cuentas somos mamíferos, somos animales. Eso no quiere decir que tengamos que comportarnos como los demás animales, porque al final de cuentas somos racionales, pero querer desnaturalizar nuestra propia sexualidad, que es el origen de cómo surgimos como más seres humanos, porque a partir de los seres humanos surge uno nuevo. Entonces, querer desvincular la parte sexual con la parte reproductiva, en el sentido de que van a ser un nuevo ser humano, es un error, porque pues terminan habiendo muchas relaciones en las que se usa el otro como un objeto, ¿no? O sea, quiero obtener algo del otro, entonces psicológicamente es un problema, que uno termina en ese tipo de relaciones que realmente no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que una entrega más abierta a la vida. Claro, lo que acaba de decir Mariano es súper cierto, o sea, ¿puedo al agregar tener algo relaciones súper rápido? sexuales, dale. Súper rápido, súper rápido. En sí, todos los métodos anticonceptivos, los de barrera y los hormonales, lo que previenen principalmente es la concepción. Pero hay un método anticonceptivo que es la pastilla del día siguiente, que ese afecta a 2 cosas. Ese puede o evitar la concepción o evitar la implantación. Y al momento de que evitar la implantación, ahí ya va en contra de lo que nosotros como providas creemos, porque el momento de la implantación ya hay un producto ahí, ya hay un embrión. Entonces, eso nada más sería, y pues están preguntando si yo estudio medicinas, por eso me gusta este tema de los anticonceptivos, y pues tuve experiencia en una clínica de enfermedad de transmisión sexual, entonces está súper padre. Si necesitan temas de los anticonceptivos, mándenme mensaje, y ya no te voy a interrumpir, Luis. Ya. Te voy a mandar mensaje al rato porque sí tengo varias dudas. Aquí Areli me puso algo de ok. Por parte de la moral cristiana es un pecado de excomunión el promover o tener un aborto. Hay que tener mucho cuidado porque ya nos estaríamos metiendo en lo que es el derecho canónico y en lo que es la excomunión en sí. Lo que es la excomunión es que no dejas de ser católico, simplemente no puedes participar de los otros. Creo que, si no estoy mal, el Papa Francisco dio la autorización para que cualquier sacerdote pueda quitar. Fue solo en el año de la misericordia, ya no. Ah, cierto, fue en el año de la misericordia. A ver. Sí, fue en el año de la misericordia, perdón. Que los sacerdotes
podían quitar la pena de la excomunión, pero aparte, pues ya absolver este pecado, podían volver a participar de los sacramentos. Repito, no deja de ser católico, simplemente más bien se le quita la posibilidad de poder ser parte de los sacramentos. Sí, por eso se dice late sentencia. Para Vario, a ver si hay alguna otra pregunta. Yo no sé de qué Gracias. están hablando. ¿De qué están hablando? O sea, es que apenas llegué porque estaba en servicio. No pasa nada, mira, estábamos hablando sobre el aborto y ahorita estamos resolviendo preguntas. Es que, Mariano, yo tuve que, aprendí latín. Un poco. No sé si alguien más tenga alguna duda. Carpe diem. ¿Se podría decir que los ligamientos de trompas de falopio, la vasectomía es moral? Y es una excusa, bueno, no una excusa, sino como una salida, una respuesta al aborto. Yo creo que es más un escape. O sea, es lo mismo que el aborto. O sea, estás evitando tu responsabilidad. Entonces, como quieres tener relaciones sexuales para tu placer, que crees que te va a dar felicidad, pero realmente te va a dar una felicidad de 5 minutos, entonces no es felicidad, es una alegría, la felicidad es eterna. Entonces, eso ya es un poco más filosófico. Como dice Mariano, es moralmente malo por todo esto que acabo de mencionar, y es un escape y sigue siendo una irresponsabilidad, porque pues realmente estás primero alterando tu naturaleza, estás practicando una vasectomía, entonces eso no sé si llegue a contar como una mutilación. Entonces, si llega a contar, pues entonces ahí ya estamos hablando de algo más. Pero ahora, pues, disculpa que te interrumpí, pero ahora, por ejemplo, hay familias de 4, 5, 6 hijos y que son muy fértiles, ¿no? O sea, para los creyentes, Dios les da la gracia de ser muy fértiles. Ellos quieren o el hombre la vasectomía o la mujer ligamiento de las trompas de falopio. Ahí, ¿qué se podría decir? Pues nada, simplemente no lo hagas, y hay métodos naturales como el método Billings, que creo que es para poder calcular el periodo menstrual, entonces en qué días eres más fértil, en qué días eres menos fértiles, y hay más o menos probabilidad de que quedes embarazada. Tomando esto en cuenta, pues ya puedes hacer, no te tienes que hacer la vasectomía, no tienes que los ligamentos a las trompas de falopio, y puedes tener relaciones sexuales sin ningún problema, de manera natural. Oigan, yo perdón Luis, quiero agregar a eso que o sea, que no hay que tenerle miedo a nuestra fertilidad, no hay que tenerle miedo a nuestro, pues ahora sí que es un poder de procrear. Entonces somos pro vida y valoramos la vida, y también tenemos que valorar nuestra capacidad de, especialmente las mujeres, de gestar. Entonces hay que aprender a vivir con nuestra fertilidad, porque es algo saludable. Una mujer que menstrua, una mujer que puede tener un hijo, un hombre que puede producir sus espermatozoides fuertes para poder fecundar un óvulo, pues es una persona sana, y es una persona que debe de dar gracias por esa salud y esa capacidad de ser fértil. Entonces, no hay que estar peleados con nuestra fertilidad, no hay que buscarle por otro lado, porque la vida siempre busca su manera, igual que el agua. O sea, si no va a pasar por un lado, pasa por otro, o sea, se mueven los canales del agua. Entonces, yo les recomiendo, si no quieren o no tienen planeado tener hijos ahorita, no tengan relaciones, porque es lo más sano para ustedes, no es una necesidad vital como dicen los pro aborto. No te vas a morir si dejas de tener relaciones sexuales, si te vas a morir si dejas de tomar agua. Entonces, hay que entender que es parte de nuestra salud ser fértiles, y hay que aprender a vivir esta fertilidad.
no buscar maneras de ir en contra de esta, porque es ir en contra de nuestra naturaleza, es lo que yo creo. Quisiera agregar a lo que dice Cintia, que bueno, sí, hoy en última día, cosa, porque sí. perdón, Dale, nomás dale, digo, brevemente, internacional en contra de todas las familias numerosas. O sea, como que se critica mucho a la gente que tiene muchos hijos, como si fueran gente en contra del planeta, y pues ya sabes, todo lo que dicen. Entonces existe mucha campaña en contra de las familias numerosas. O sea, que eso amerita otro tema, que es el tema de la sobrepoblación. Digo, para no hacerlo muy largo y para ya terminar, simplemente comentar que, o sea, que todo tiene que ver con esta idea de que el mundo se está acabando, y pues realmente, que digo, es un tema otro tiempo, pero si te pones a ver, lo que existe sobrepoblación en las ciudades, pero no sobrepoblación en el mundo. Existen recursos suficientes, lo que existe es que hay mala distribución. Entonces creo que por ahí va el tema, o sea, el tema de que está mal visto tener mucho. Sí, claro, o sea, es todo un tema, o sea, sí es toda una agenda. El aborto, desgraciadamente también se agarraron el ambientalismo, del cuidar al planeta, que realmente es importante, sin embargo lo están llevando al extremo. Entonces como que lo llevan todo al extremo, y es como que bueno, pues si ahora digo que apoya el ambiente, me van a creer de estos tipos. Pero bueno, últimas 3 preguntas. Las dos últimas cosas que puedo agregar, porque yo ya me voy, disculpen. Dale. Primera vi un dato, por ejemplo, que los fetos antes de desarrollar sus sexos son femeninos. O sea, tienen como que un sexo femenino. ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Aló? Perdón, se me cortó un poco, no escuché bien. Sí, O sea, Es verdadero. no, es falso, es falso, es falso. O sea, no son todas mujeres. Sus cromosomas son de hombre o de mujer, pero falta que, o sea, que desciendan los testículos. No es que sean mujeres, es simplemente que todavía no tienen sus testículos separados de su cuerpo. Así como cuando, o sea, es que voy a ser muy explícita, pero así como están colgando cuando eres adulto, o sea, falta que desciendan las primeras semanas, pero no son mujeres, simplemente todavía no tienen sus genitales donde deben de ir. Sí, o sea, y bueno, el último ya. Dale. Ya, bueno, bueno, más que todo es como que una recomendación que he visto que suele estar a favor, ¿no? Que es con método de música. O sea, me refiero que en campañas, tipo de cosas, se lleve también a cabo música. Es como una forma pacífica de protesta hacia un gobierno o hacia un determinado grupo de personas. E inclusive si la canción o lo que estén tocando es agradable, se van a agendar más personas porque les va a gustar. Y bueno, eso ha pasado aquí en las universidades y sí ha funcionado, ¿no? Entonces es por eso que quería dar ese dato y espero que les sirva, ¿no? Y gracias por la charla. No, de nada. A ver, ahí vi que Nicolás Delgado desde hace rato tiene duda. Hola, ¿qué tal? Saludos de Perú. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí, Perfecto. Perfecto. Un placer, muchas gracias por la charla. Y sí, es que había levantado la mano, hay una opción ahí en Zoom para poner levantar la mano en vez de estar en el chat. Hola, tengo una pregunta. Es más organizado levantar la mano. Pero bueno, primero unas respuestas a comentarios anteriores, que no sabía si es que podía interrumpir o cómo era. Cuando dijeron lo de los políticos rapaces que se aprovechan de la causa pro vida, como en mi opinión es Trump. Um, una manera que es fastidioso, pero algo que uno tiene que hacer es, si una persona es pro vida por convicción, va a actuar como pro vida por convicción. Entonces, si es que ahorita se está lanzando a la presidencia, antes cuando era alcalde, cuando era congresista, tiene que haber tenido algún tipo de política a favor de la madre vulnerable, a favor del niño desprotegido, a favor del no nacido, etc. Entonces, cuando una persona ha salido de la absoluta nada y dice que es pro vida, ahí deberías preocuparte. Luego, algo que mencionaron, yo soy biólogo y me interesan bastante todas las minucias científicas
de excepciones, como la de qué sucede con los gemelos, qué sucede con un gemelo que devora a otro gemelo. Esos casos se conocen como fetu in fetus, que es cuando un embrión engulle, no con la boca, sino con el cuerpo a otro, y comienza a desarrollarse uno dentro de otro, como si fuesen unas muñecas rusas. Y eso es un caso interesante. Y otro tipo diferente de como devoramiento, no sé, consumo de un embrión por otro, es cuando un embrión consume a otro y el embrión que fue consumido se desarrolla como otro órgano, como puede ser como un riñón, como un hígado, y lo que tienes es una persona con dos juegos distintos de ADN. Hay casos muy interesantes por el estilo. Si es que alguien quiere, me puede escribir y podemos conversarlo ahorita en día. Un filósofo que recomiendo respecto a todas estas excepciones y que es muy bueno defendiendo la causa probida ante estas excepciones es David Oderberg. Lo voy a escribir luego en el chat. Muy recomendado. Y ahora sí, la pregunta que tenía era, yo sé más o menos cómo responder a esto, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. El argumento de una persona se declara muerta cuando tiene muerte cerebral. Por lo tanto, la mayoría de jurisprudencia que nosotros tenemos, al menos en Latinoamérica, considera el fin de la vida con el fin de las funciones cerebrales superiores. Entonces, lo que dicen estas personas es, si es que ese se considera el fin de la vida, ¿por qué no también se considera el principio de la vida? ¿Por qué no considerar que empieza la vida de la misma manera que termina, que es con la aparición o desaparición de funciones cerebrales superiores? Muchas gracias. ¿Esa era la duda? Esa Es era mi que duda. O sea, se me cortó yo tengo una idea. Ah, ok. Se me cortó Sí. bastante el principio, entonces no escuché el principio, pero escuché que al final dijiste del lado jurisprudencial algo que también se me cortó un poco. Sí, perdón. Lo diré solamente una vez más cortito. ¿Cómo ¿Sí? responden al argumento de si se considera el fin de la vida con muerte cerebral, fin de funciones cerebrales superiores? ¿Por qué no se considera eso también el inicio de la vida humana? Exactamente. Uh-huh. Luego, Mariano pone algo interesante. Dice, no es lo mismo empezar a existir con subsistir. Lo que ocupas para existir no es lo mismo que ocupas para subsistir. Y es totalmente cierto lo que dice Mariano. O sea, es diferente cuando ya eres independiente a cuando no eres independiente. Y les pongo el ejemplo. Porque un niño, o es más, porque uno de 17 años, al menos en México, porque uno de 17 años todavía depende de sus papás, pero uno de 18 ya lo consideran que es una persona capaz, independiente, etcétera. O sea, porque a los 18 años ya lo consideras como un adulto y aparte a los 17 no. ¿Cuál es la diferencia realmente? O sea, entonces es lo mismo. Acá estamos hablando, y también se ha dicho bastante, no en esta conferencia, pero se ha dicho bastante, de que el ser humano, estamos hablando del ser, del verbo ser. En filosofía, a lo que es se les dice entes. Entonces, yo soy un ente. El feto es un ente, porque es. Pero ¿qué es? Es un ser humano. Pertenece a nuestra especie. Hay una penetración del espermatozoide al óvulo. Podemos decir que es, porque es. Ajá. Antes es un óvulo y es un espermatozoide. O sea, es el espermatozoide y es el óvulo. Son dos cosas diferentes. Se unen y empieza, como dije casi al principio, es como un big. Empieza una cadena de que, oye, pues ya penetró, entonces, porque ya penetró y ya tiene un genoma humano y ya tiene el sexo definido, pero todavía no están los órganos sexuales ahí bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Solo para saber.
Cuando a alguien lo matan por algún desangrado o algo así, ¿el corazón cuánto tiempo dura en seguir funcionando? Porque con eso yo quería, no sé si esto funciona con lo que había dicho Nicolás, pero hay bastantes formas de que se pueda morir, no solo por muerte cerebral, también porque se le para el corazón o no sé. ¿Podría responder eso? O sea, depende de dónde te den un balazo, de dónde te acuchillaron, si es que es es una arteria, es una vena, qué cosa es para ver cuánto demorarías en desangrarte. ¿Se me escuchó? Sí. Sí, sí, sí se escucha. Perfecto. Lo que sucede es que la vida puede tener varios síntomas, así como la muerte tiene varios síntomas, y que uno no manifieste, es como ahorita, para poner algo coyuntural, el coronavirus. Tú puedes estar infectado con coronavirus y no tener síntomas visibles de coronavirus. De la misma manera, uno puede estar vivo y tus funciones cerebrales pueden cesar, pero o sea, biológicamente, por definición dura, sigues estando vivo. En el caso de que te disparen, no estoy seguro de cómo el desangrado tendría una analogía con el caso que se me presentó, pero como Mariano y los demás estuvieron mencionando, me parece que no es el más fuerte de los argumentos porque vida, que pongan que una persona muere por dejar de tener funciones cerebrales es algo bastante como útil para ámbito jurídico, puede ser, pero no es tan útil a nivel biológico porque una persona puede cesar sus funciones cerebrales y seguir viviendo, sigue metabolizando, respiración celular, consume grasas, etc. La respuesta que normalmente yo les doy a las personas que me hablan acerca de la muerte cerebral de, bueno, no tiene funciones cerebrales ahorita, por lo tanto está muerto, y no debería ser considerado con vida hasta que tenga esas funciones cerebrales. Un ejemplo que yo les pondría es, tienes un sapo, imagínate, para poner un ejemplo biológico. Tienes un sapo y el sapo respira aire y no tiene funciones cerebrales superiores, entonces tú eres veterinario, quieres saber cuándo murió el sapo, cuando dejó de respirar. Perfecto, cuando dejó de respirar aire. Entonces, un corolario siguiendo este razonamiento pro aborto de las funciones cerebrales, si el sapo cuando deja de respirar está muerto, entonces solamente empieza a vivir cuando empieza a respirar. Por lo tanto, cuando era un renacuajo no estaba vivo. Entonces ahí se cae un poquito el argumento porque nadie duda que el renacuajo esté vivo. Entonces, de la misma manera, a pesar de que no haya tenido funciones cerebrales, antes de generar esas funciones cerebrales uno ya metaboliza, uno ya tiene respiración celular, uno crece, se desarrolla. Entonces, puede ser que no tengas los atributos propios del ser humano maduro, adulto, pero eso no significa que no estés con vida, ¿no? Como dijeron, es cuestión de si es que es un ente humano y si ese ente humano está vivo. No si tiene funciones cerebrales o algo por el estilo. ¿Puedo agregar algo? Por favor. O sea, y hablando específicamente del corazón, como decía, no sé quién hizo la pregunta, pues el corazón es un órgano bien curioso, la neta, porque tiene su propio sistema nervioso aparte. O sea, el corazón puede estar latiendo fuera del cuerpo de la persona. Y cuando una persona pro aborto me dice, es que no tiene latido de corazón, hay personas que no tienen su propio latido de corazón, o sea, que tienen un marcapasos que está produciendo su latido. Entonces, este tampoco puede ser una ley o un parámetro del que nos podemos basar, porque pues no todos tienen un latido de corazón propio. Y esto. Uh-huh. Una pequeña nota es cuando veo más o menos cómo funciona el tema de la propaganda, el pensar pro vida en Estados Unidos. En Estados Unidos el caso es en general peor que en Latinoamérica, si me preguntan. ¿Por qué? Porque ahí están jugándose con hasta los 9 meses, horrible la situación, e intentan hacer eslóganes, movimiento político, para reducirlo a 9 meses a que al menos sea hasta a partir de los
O sea, que a partir de los 3 meses no se pueda, o a partir de los 6 meses no se pueda, porque están haciendo salvar lo que puedan de vidas. Y por eso no ves eslóganes como, mira, tiene corazón, está latiendo su corazón a las tantas semanas, ya no deberías poder matarlo a este punto, pero no hay que enamorarnos demasiado de esos eslóganes porque están diseñados solamente para ponerle un poquito de pare a una situación en la que es, pucha, la alternativa es eso o hasta el nacimiento, o incluso después de nacer. Pero no hay que enamorarnos demasiado de la idea porque no, o sea, el objetivo no es que maten a algunos, el objetivo es que no maten a nadie. Correcto. Oigan. Ahora ya última pregunta. Yo, perdón, es que no sé si ya la hayan respondido al inicio, es que yo no estuve, pero no fue por flojera, eran cosas de la escuela. Por decir ustedes, por decir, o sea, ¿cómo se determina cuando un bebé está muerto en el vientre? O sea, ¿cómo sabe el doctor? Porque, o sea, pues se supone que está vivo, ¿no? Pero pues a lo mejor no hay función cerebral, no hay latidos, no hay o sea, todo lo que mencionan. Entonces, ¿cómo es esos casos que se dan en que el bebé muere antes de nacer? Yo tengo algunas ideas. No soy médico, soy biólogo, pero algunas ideas al respecto. ¿Puedo? ¿Me permiten? Yo no soy el que Sí, está bueno. hospedando esto. Dale. En el caso de el bebé antes de nacer es complicado y diferente a después de nacer. ¿Por qué? Porque no es fisiológicamente independiente, al menos durante los primeros meses. Entonces, en teoría, su corazón, tengo entendido, me pueden corregir quienes sean obstetras, el corazón podría dejar de latir o podría dejar de tener, o sea, 0 ondas cerebrales y aún así se mantiene con vida mediante el cordón umbilical porque la madre le suministra lo que necesita para sobrevivir y el corazón de la madre hace el trabajo haciendo fluir lo que tenga que fluir dentro del embrión. Pero el tema es que tú te das cuenta de que deja de estar vivo porque, uno, como están señalando ahí, hay un detenimiento en el crecimiento, ¿no? Deja de crecer. Es algo característico de los seres vivos que hay división celular, eso normalmente conlleva crecimiento. Y las cosas comienzan a salir mal porque la madre no puede hacer todo el trabajo durante mucho tiempo y comienza a haber infecciones, hay debilitamiento del saco amniótico, si mal no recuerdo. O sea, tú puedes determinar, pero digamos que la cuestión es un poco distinta antes y después de nacer, justamente porque la madre puede mantenerlo vivo un tiempo más. Ahí me podrán corregir, tal vez Provida, ser Provida, que creo que es médica. ¿Puedo completar? Mire, yo lo que he sabido, pues también depende mucho de la causa por la que el bebé pues ya no esté vivo. Puede ser, no sé, un desprendimiento de la placenta o así, pero imagínense, o sea, el cuerpo, qué maravilloso es que para todo tiene como que una solución, o todo tiene su porqué. Entonces, al momento de que la bolsa amniótica se empieza a debilitar, pues se libera el líquido amniótico y el cuerpo empieza a entrar en su propio labor de parto. Y sigue siendo la labor de parto aunque el bebé ya no tenga vida. Y pues sí se pueden checar diferentes parámetros. El latido es uno de ellos, pero el latido se checa ya se puede ser como un parámetro que se checa de vida ya una vez que se haya detectado antes. No sé si me explico, o sea, en las primeras semanas no es muy posible ver el latido del corazón con un eco, pero ya una vez que se detecta, no sé, lo detectas vamos a decir, a las 12 semanas, y a la semana 14 ya no lo encuentras, pues ahí ya significa que ya hay algo mal. Y pues también el eco no es una herramienta muy precisa, porque pues mucha de sus resultados dependen de la persona que lo está operando, pero pues ese es otro tema bien diferente. Pero en sí, el simple cuerpo empieza a dar sus señales. Empieza en la labor de parto, o puede la mujer presentar sangrados, o hay veces que las mujeres llegan a la consulta y es de que simplemente sé que hay algo mal. O sea, hay algo mal, no sé qué es, revísenme, hay algo mal.
no sé, a mí se me hace el cuerpo como una cosa bien maravillosa y pues así. Sí, o sea, básicamente la respuesta es, se empieza a ver anormalidades en el cuerpo de la mujer. Ok, muchas gracias a los tres. Bueno, a los cuatro también en el chat. Pues bueno, creo que es todo. Creo que quedan muchas dudas, pero realmente es un tema súper amplio que no podemos responder aquí en tan poco tiempo.